Bueno, queremos saludar a los hermanos que nos están siguiendo, también a los que nos acompañan en esta oportunidad. Agradecemos al Señor por un nuevo año y un nuevo año en el que podemos continuar estudiando la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras y ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo último que estuvimos mirando fueron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora vamos a ver el segundo volumen del doctor Lucas, que es un historiador y que también fue inspirado a dejarnos este registro histórico del libro de los Hechos. Este libro histórico, que de manera especial se destaca como género histórico dentro del Nuevo Testamento. Vamos a estar también haciendo un panorama, un breve acercamiento, como hicimos con los evangelios, de este libro de los Hechos. Vamos a tener una oración y vamos a estar mirando luego este hermoso libro que también trae grandes enseñanzas para nuestra vida. Señor, muchas gracias por la oportunidad de este nuevo año y que podemos ministerialmente ayudar a muchos hermanos, podemos proyectarnos a tratar de inspirar a muchos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Pedimos de una manera muy especial que tú uses este tiempo para animarnos a estudiar y aprender más y más de tu palabra, y también luego los que puedan escuchar la grabación, tú también puedas asistirles y puedas usar este tiempo para bendición y prosperidad espiritual de muchos. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí encontramos este libro que narra cómo un grupo de hombres se enfrenta al gran imperio romano, uno de los imperios más grandes de la historia, y el título es muy sugerente, Hechos, y casi históricamente se ha reconocido este libro como Hechos de los Apóstoles, pero ese título ha sido en ocasiones motivo de debate también en la historia, porque no es inspirado, es un título agregado y reconocido luego por la Iglesia. Una de las razones que de controversia es que realmente no es Hechos de los Apóstoles, porque realmente se narra solamente el ministerio de Pedro y Pablo, y se menciona en el primer capítulo a los apóstoles, pero no se desarrolla todo el libro en función de esos 12 apóstoles. Incluso algunos no se sabe cómo desarrollaron su ministerio posteriormente, así que no es justo quizás Hechos de los Apóstoles. También algunos han sugerido Hechos del Espíritu Santo, pero el libro es mucho más amplio y toca otros muchos tópicos, y no solo la acción y la obra del Espíritu Santo. Se habla de la obra en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso. Así que también otro dato que quizás no llena las expectativas de llamarle Hechos del Espíritu Santo es que el mismo Lucas, en el capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y también debemos señalar el versículo 1, porque si ustedes mal no recuerdan, hablamos cómo Lucas había dirigido su evangelio a Teófilo, y Lucas sigue dirigiendo este escrito a Teófilo, y mira cómo se expresa. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que lo que se deduce de esta expresión es que por implicación está diciendo que en Hechos de los Apóstoles, Lucas está narrando también lo que Jesús está haciendo, pero ahora
a través del Espíritu y a través de su cuerpo, de los creyentes y de la iglesia toda. Así que Hechos es un volumen, es un segundo volumen en el que realmente lo que encontramos es que el Señor se está tratando de los hechos del mismo Jesús. Así que esa es otra razón también por la que quizás no debemos decir que solamente es hechos del Espíritu Santo y dejarlo en hechos, el nombre solamente dejarlo en hechos sería poco descriptivo y no daría razón de su contenido. Es muy interesante esa historial del nombre, pero lo más importante es que ciertamente hay hechos del Espíritu, hay hechos de hombres usados por ese Espíritu y que todos ellos forman parte de la obra de Jesús y que llamémosle como queramos, esta es palabra de Dios y tiene un mensaje de inspiración y de bendición para nuestra vida. Este libro es de género histórico, como ya dije, como ya señalé, y es el único libro en su carácter en el Nuevo Testamento. Es un libro que muchos han tratado también de asumirlo como un libro normativo, pero los libros históricos, y es algo que debemos tener en cuenta para su interpretación y para su análisis, que los libros históricos nos narran lo que pasó, no lo que tiene que pasar o lo que debió pasar o lo que nos gustaría que pasara o lo que Dios hubiese querido que perfectamente ocurriera. Los libros históricos nos narran los acontecimientos tal y como funcionaron, y algunas veces este libro no nos llama la atención si estaban mal o estaban bien, sencillamente nos narra lo acontecido. Así que Hechos no es un libro para fundamento doctrinal, sino que a la luz de las epístolas del apóstol Pablo, de Santiago, de Pedro, donde ya hay una elaboración doctrinal y donde ellos sí son normativos y explican en detalle qué es lo que se debe hacer, cómo se debe practicar la vida cristiana, cómo debe ser también la práctica de la iglesia. A la luz de esas epístolas y de todo ese contenido es que debemos mirar el libro de los Hechos. Los libros históricos nos sirven de ilustración. En un lado, en las epístolas encontramos los planteamientos normativos, las normas, las órdenes que el Señor nos da, y en el libro de Hechos podemos encontrar las ilustraciones, que son buenas o malas, que son positivas o negativas, a través de las que podemos evidenciar cómo esas normas se cumplieron o no se cumplieron. Así que eso es un dato muy importante nosotros para entrar en el libro, para analizarlo, para estudiarlo. Este es un libro que se escribió aproximadamente en el año 62. Y como ya también hicimos referencia, su destinatario es Teófilo, que quiere decir amigo o amante de Dios. Y dijimos cuando estudiamos Lucas que Teófilo, muy bien su significado ilustra los destinatarios finales en los que el Espíritu de Dios estaba pensando. A lo mejor no Lucas quizás tenía en su mente solamente a Teófilo, pero el Espíritu de Dios tenía en mente a todos aquellos que son amantes de Dios, a todos aquellos que aman al Señor y que quieren ser fiel, y eso nos incluye a nosotros en el presente. También, como ya también hemos hecho referencia, Lucas, el médico amado, este hombre historiador de vocación y de historiador, fue quien lo escribió, y encontramos los movimientos, los primeros movimientos de la iglesia, de esa iglesia que estaba en embrión, de esa iglesia que estaba naciendo, de esa iglesia que estaba comenzando, los movimientos de la iglesia de Jerusalén esparciéndose a todos los lugares de la tierra. En Hechos se menciona solamente 4 apóstoles. Se menciona a Pedro y Pablo, que pudiéramos decir que son los protagonistas del contenido del libro de los Hechos, y se menciona a Santiago en el capítulo 12, no por el nombre de Santiago, sino Jacobo. Así que lo vamos a encontrar mencionado como Jacobo, y vamos a encontrar a Juan también apareciendo en algunos momentos, acompañando por ejemplo a Pedro, también a Pablo, pero no desarrollando ninguna agenda amplia en el libro de los Hechos.
los primeros capítulos están centrados en el apóstol Pedro, conocido también como el apóstol a los judíos. Así que el ministerio apostólico de Pedro estuvo fundamentalmente dirigido a sus compatriotas, a la gente de su nación, a los judíos, y estuvo enfocado todo el tiempo. Y bueno, la primera cosecha, como vamos a ver, de la iglesia primitiva fue de los judíos, por la predicación del apóstol Pedro. Y la segunda parte del libro de Hechos lo vamos a encontrar como centro al apóstol Pablo, llamado el apóstol a los gentiles. O sea, hay un giro a mediación del libro de los Hechos, hay un giro en el que ahora el enfoque evangelístico, el enfoque de la obra misionera ya no está apuntando tan insistentemente a los judíos, sino que ahora se abre paso para el mundo gentil, porque el mismo pueblo judío había sido rebelde, había resistido en reiteradas ocasiones, había participado de la muerte del mismo Señor, y el mundo religioso de su época, los fariseos, los saduceos, todos los líderes y los líderes religiosos más emblemáticos, más bien proyectaban una dureza contra el Señor y contra el Evangelio y contra la iglesia. Así que el Señor vira su agenda misionera a través del apóstol Pablo para todo el mundo gentil. Así que vamos a estar mirando algunos textos y vamos a estar aprendiendo en ese carácter panorámico. Vamos a estar aprendiendo algunas enseñanzas que el Señor nos quiere dejar ver a través de este libro de los Hechos. Así que veríamos el capítulo 1 de Hechos, algunas de las enseñanzas. Dice la Biblia, vuelvo a leer en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Lucas, dirigiéndose a Teófilo, le dice: a quienes también después de haber padecido se presentó, hablando de Jesucristo, que después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Así que no había duda, el Señor estaba presentando toda la evidencia de lo que le había acontecido y cómo había resucitado. Y dice, apareciéndoles durante 40 días. Fíjense todo el tiempo que el Señor, después de su resurrección, estuvo con los discípulos 40 días, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Así que el Señor estaba haciendo una inversión de tiempo después de la resurrección. Todavía su seminario, su discipulado, continuaba después de la resurrección, y dedicó 40 días, más de un mes, a estar con ellos. Y dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes recordarán que cuando estudiamos los evangelios hacíamos alusión como Cristo en el evangelio de Mateo, capítulo 16, hace alusión a la edificación de la iglesia. Y él tiene aquel encuentro, aquel diálogo con los discípulos, en lo que él le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos estaban informados y hablan de quién es Cristo, de la opinión popular. Luego el Señor le pregunta: ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro dice que respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor lo alaba, le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él dice: y sobre esa roca, quiere decir, sobre ese planteamiento que Pedro había hecho, sobre esa afirmación doctrinal de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, dice Cristo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Así que Cristo estaba hablando en términos futuros de la fundación de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Él ahora está en el evangelio, él está haciendo un trabajo preparatorio, pero la iglesia todavía no estaba. El futuro en el que el Señor se refiere a la iglesia, edificaré, habla de que todavía la iglesia era un proyecto futuro. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se edifica la iglesia? Bueno, precisamente a través de la obra del Espíritu, que en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo se encargó
de dejarles saber a los discípulos cuando Él les dijo que iba a partir, que se iba de este mundo. Él dice, pero no les dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Consolador, que en griego es el Paracleto, el que iba a consolarles, el que iba a animarles, el que iba a hacer su apoyo en momentos difíciles. Así que Lucas, en este capítulo 1, versículo 5, reitero, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se reitera que esa iglesia que va a comenzar iba a partir no de los recursos humanos. No se puede fundar una iglesia a partir de los recursos humanos, a partir de las posibilidades humanas, de los dones naturales que nosotros tengamos, del carisma, de nuestra capacidad de organización, sino que la Biblia nos enseña que para que haya iglesia tiene que haber la obra del Espíritu sobre los corazones, tiene que haber la obra de Cristo a través de ese Espíritu en los hombres, obrando, haciéndolos conversos, haciéndolos hijos de Dios, y esto es lo que provoca que exista la iglesia. Y esta era una promesa antiguo testamentaria que Cristo la reiteró mucho en el Evangelio, pero realmente era algo que el Señor en el Evangelio habló muchísimo, que vendría el tiempo en el que el Espíritu Santo, que era un maestro, les iba a enseñar, les iba a recordar, iba a ayudarles en la obra del ministerio. Nuestra dependencia debe ser de Dios, todo lo que podamos lograr y todo lo que podamos hacer para la iglesia, para las almas, es con la misma fuerza que el Señor nos provee de su Espíritu Santo. Así que Él les dice que dentro de no muchos días, quédense aquí. Parece que los discípulos también estaban llenos de temor, porque el Señor Jesús había sido perseguido, el Señor Jesús había sido crucificado, ellos habían visto una agresividad tremenda contra la obra evangélica, así que ellos están temerosos. ¿Y dónde ellos van a recibir fuerza? Bueno, en la obra del Espíritu y en el cumplimiento de la promesa del Espíritu que habría de venir. Y dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que era a través de la asistencia del Espíritu que ellos iban a poder expandir el Evangelio que se nos narra en todo el libro de los Hechos. Pero dice, recibiréis poder. Es necesario que ustedes estén aquí en Jerusalén, que ustedes estén preparándose espiritualmente. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso es, Lucas está haciendo de alguna manera una síntesis de lo que los evangelios nos hablan, los últimos días, el mensaje del Señor para los discípulos, el llamado a esperar ese cumplimiento profético de la obra del Espíritu, y cómo mientras el Señor le decía eso, dice que fue levantado. Y bueno, hay un dato interesante que vamos a apuntar, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, así que la ascensión de Cristo estuvo acompañada por ángeles. Dice el 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Quizás el rostro de esos discípulos, de esos hombres que habían visto tantos milagros, tantas enseñanzas, y que sentían que tenían una gran pérdida cuando el Señor ascendía a los cielos, ese rostro de tristeza, por ahí es que viene la pregunta de los ángeles, ¿por qué están mirando así? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están desconsolados? Mire cómo le dicen los ángeles, en este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Cómo estaba Jesús siendo tomado al cielo? Visiblemente, en su carácter de resucitado, estaba viéndolo ellos, era algo palpable, era algo que podían ver fácilmente. Jesús está siendo alzado, y ellos dicen, y los ángeles dicen,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, ¿cómo viene Cristo en su segunda venida? Bueno, visiblemente, y va a ser algo que, como dice Apocalipsis, todo ojo le verá, porque hay mucha gente que dice que Jesús no viene físicamente, pero este es un texto que va contra ese criterio, que los ángeles están diciendo que así como ellos lo vieron alzarse físicamente, así también, dice este texto, retornará. Así que los discípulos se quedan en espera de las promesas del Señor y de manera especial de la promesa de la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, en el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Así esos apóstoles, esos que le habían acompañado desde el principio, esos que habían recibido todo el seminario del Señor Jesucristo, todos esos hombres que le habían acompañado en su ministerio y que luego habían sido testigos de su resurrección, estaban en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo esos hombres en el aposento alto? ¿Y cuál es la actitud que nos prepara para recibir el poder, para recibir también la obra del Espíritu? Dice el versículo 14, todos estos perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vamos a ver un suceso tremendo, que es un suceso que distingue el libro de los Hechos y que muchos son recurrentes a mencionar lo que la Biblia nos va a narrar más adelante. Pero muchos obvian que lo que aconteció, esa obra contundente, esa obra estremecedora de Pentecostés, en la que el Espíritu de Dios irrumpe y se cumple la promesa antiguo testamentaria del don del Espíritu y de todo lo que el Señor tenía para la iglesia, obvian que los discípulos tuvieron una etapa preparatoria y algunos obvian esos procesos que se dieron y piensan que Pentecostés fue algo que no tuvo precedente, algo que no tuvo, quiero decir, una etapa preparatoria, pero no debemos olvidar que hubo una etapa formativa de estos discípulos. Todo lo que aconteció en el Evangelio, todas las veces que el Señor tuvo que reprender a los discípulos, que los encontró luchando entre sí por escalar peldaños ministeriales, por competir entre ellos, todas las veces que les faltó la fe, todas las veces que fueron negligentes en la oración, todas las veces que no creyeron lo que Jesús podía hacer, todas las veces que fueron desobedientes, toda esa etapa que narra el Evangelio es una etapa formativa en la que ellos están recibiendo un discipulado, en la que el Señor está tratando con ellos para que un día aparezca Pentecostés para ellos. Y decimos esto porque a veces todo el mundo se concentra en Pentecostés como un suceso inmediato, como un chasquido, que solamente es una cuestión de 3 o 4 días y que no tiene antecedentes preparatorios en la vida de nosotros. Pero no es así. Hay el ministerio del Señor, todos esos 3 años y medio del Señor con sus discípulos fueron una etapa preparatoria. Igual nosotros, para tener grandes experiencias con el Espíritu, tenemos que tener también etapas formativas, porque somos la imagen y semejanza de Dios y somos personas, y eso exige que nosotros seamos tratados y seamos sometidos a procesos como pasaron los discípulos de este proceso. Ellos no habían estado unánimes, ellos no habían estado entregados a la oración, no se habían roto barreras que por mucho tiempo hubo entre los discípulos, pero en el aposento alto algo estaba pasando con ellos y habían condiciones espirituales que se estaban dando a los discípulos para lo que el Señor venía a darles espiritualmente. Y incluso ellos estuvieron preocupados. Antes estaban preocupados por quién sería el que lideraba, quién se sentaría al lado del Señor, a quién sería el primero, pero ahora están preocupados porque haya sucesores, porque haya gente que continúe la obra, porque hayan otros líderes que como ellos aman al Señor y son fieles. Y de tal manera que
ahora estaban también orando para que Judas, que había caído de ese ministerio apostólico, había fallado, había traicionado al Señor, fuera sustituido y apareciera otro digno que ocupara ese lugar. Y dice la Biblia, y aquí este dato es también muy importante, porque aquí están los requisitos del apostolado. Dice la Biblia en el versículo 15, seguimos leyendo, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era también profético de que Judas, de que iba a haber un traidor. Y el Espíritu habla y habló y dio testimonio de ese suceso. El versículo 17 dice: y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio apostólico, que era un ministerio singular que era, dice la Biblia, fundamento para que se creara la primera iglesia. Versículo 18: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí encontramos el final triste de Judas por su traición fue la muerte. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así que Judas iba a ser sustituido, pero de acuerdo a las normas que el Señor mismo había establecido. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen esos discípulos que están buscando sucesor para ese ministerio apostólico? Versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, quiere decir que un requisito para ser un apóstol y para ser un sustituto de ese ministerio, ellos están diciendo, es necesario. Y si es necesario, no es por el gusto, no es una opción, eso es necesario, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y mira desde cuándo, para ser seleccionado para ese oficio apostólico, ¿desde cuándo? Dice la Biblia en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Tenía que haber tomado todo el discipulado, desde allá de Juan el Bautista hasta que el Señor fue resucitado, porque dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que tenía que ser también un testigo de la resurrección para clasificar como un apóstol. Y dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, ¿cuál fue la metodología también que usar? La oración, que el Señor respaldara, que el Señor seleccionara otra vez como en el pasado, seleccionara ahora al hombre que iba a clasificar como apóstol y sustituto de Judas. Tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido, porque el Señor es quien nos escoge para el ministerio. En este caso era el de apóstol, pero ahora en los ministerios presentes y que desarrollamos en la iglesia, el Señor es quien debe escogerlos y dotarnos para que nosotros podamos enfrentar de manera efectiva lo que queremos hacer. No es por nuestro gusto, es por lo que el Señor quiere, para lo que el Señor quiere escogernos. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ese irse a su propio lugar es el lugar de los traidores, tienen su propio lugar que tiene que ver con la condenación eterna. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así que eso es una señal de madurez, es una señal también de crecimiento, una señal de condiciones espirituales en los discípulos, en lo que unánime pueden orar, unánimes en armonía, ellos pueden escoger con el Señor
los que van a ser sucesores y respaldar los que van a hacer la obra del ministerio junto a ellos. Así que dice el versículo 2, y todo esto, tanto el Evangelio como esto que hemos leído es preparatorio, dijimos ya. Dice el capítulo 2, porque acuérdense que Jesús le dijo, no se pueden ir de Jerusalén, ustedes permanezcan allí, usted permanezca en oración, y ellos se fueron al aposento alto y obedecieron. Muy importante es que para nosotros recepcionar lo que el Señor tiene para nosotros en grande, nosotros seamos obedientes y nos ocupemos en los ejercicios espirituales y los cultivemos para recibir eso. Así que llegó un día, y es cuando el Señor quiso, no es cuando nosotros queramos provocarlo o queramos que la gente lo reciba, es cuando el Señor lo tiene planificado y dijo, ustedes quédense allí, la cuestión del día en el que eso va a acontecer es mía. Lo de ustedes es obedecer, estar cultivando lo espiritual para que aparezca la obra del Espíritu. Y llegó, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y aquí voy a señalar algunas cuestiones importantes. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y no podemos perder de vista ahí. Hay tantos detalles de los que vamos a leer aquí donde yo creo que se sobreenfatizan. Pero lejos de enfatizar los aspectos del poder, es muy importante siempre en la iglesia para que el cristianismo sea acreditado y para que el cristianismo tenga testimonio y la gente pueda confiar en el mensaje. Es muy importante las condiciones que se están dando. Y esa expresión, unánime juntos, eso habla que se había creado una condición espiritual de tanta armonía y de tanta familiaridad cristiana en esos discípulos que se puede hablar de ellos como unánimes juntos. Óigame, y había, dice, 120 en el aposento alto. Hay veces que son 3 o 4 y cuesta trabajo ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque no están las condiciones espirituales, porque las condiciones ético-morales que tienen que ver con la santidad no se han creado. Y entonces dice, todo el mundo dice, queremos el poder, queremos el Pentecostés, pero hubo algo que precedió a Pentecostés y que tiene más valor y que realmente fue lo que hizo que Adán y Eva cayeran, que fue su pecado, su maldad, que cuando se resuelve seguramente, sin duda, va a haber obras de poder y va a haber manifestaciones, pero la autenticidad de esa obra de poder tiene que ver con las condiciones que se crean. Así que unánimes juntos, dice la Biblia. Y dice bueno, otro dato que quiero añadir es que debemos recordar que Pentecostés es una fiesta judía, es una fiesta que se celebraba y que tenía que ver con la entrega de las primicias, y era la fiesta de las cosechas en la que cada uno venía a traer y celebraban la cosecha. Y es muy interesante que la Pascua se empezó a celebrar cuando la nación de Israel fue liberada del faraón, de la esclavitud faraónica. Eso es lo que narra el libro de Éxodo. Y empezaron a celebrar la Pascua, que era la celebración de la liberación de la esclavitud egipcia. El Señor, el jueves, antes de ir a la cruz, Él celebró la Pascua con los discípulos, y en la celebración de la Pascua instituyó la Santa Cena. Y la Pascua tenía que ver también con aquella comida pascual y el sacrificio pascual del Cordero Pascual. Era un sacrificio, y todo eso apuntaba a que ahora el Cordero Pascual ya no era un animal, sino que el Cordero Pascual era el mismo Cristo entregándose a favor de la humanidad. Y después de la fiesta de la Pascua había 50 días, transcurrían 50 días, y entonces se celebraba la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, cuando todo el mundo traía las primicias y la nación de Israel hacía aquella celebración. Lucas comenzó aquí en Hechos anunciando que después de que Cristo resucitó tuvo 40 días y después vino Pentecostés. Así que después de esa aparición y de esos días de discipulado del Señor, y después de su ascensión, transcurrieron unos breves días en los que ellos estaban buscando a Dios en oración, unánimes, y
apareció Pentecostés. Que como la Pascua, que era aquel sacrificio del animal pascual, significaba que ahora Cristo iba a sacrificarse y iba a ser el supremo sacrificio pascual. La fiesta de la cosecha Pentecostés, 50 días después, ahora celebraba la primera cosecha espiritualmente hablando de la iglesia. Y ahora vamos a ver eso, porque ¿cuántos se convirtieron en Pentecostés? Dice la Biblia, si nosotros podemos solamente echar un vistazo, Pedro predicó un sermón. Ahorita lo vamos a ver también algunos de esos detalles. Y hubo tal poder, porque el Señor habló del poder del Espíritu, hubo tal poder y tal manifestación de tal magnitud, que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 41, mira cómo dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que la cosecha espiritual de Pentecostés fue estremecedora. Y bueno, la Biblia dice que esa cosecha no se limitó a 3,000, porque en el capítulo 4, versículo 5, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Teniendo a Pedro también como predicador, ese Pedro que en otro momento fue desobediente, había fallado muchísimo, le había creado dolores de cabeza al Señor Jesús. Ahora era el Pedro que había madurado, que había crecido y que el Señor lo había llenado de su presencia. Así que Pentecostés tiene que ver con la cosecha espiritual de la iglesia naciente, con la iglesia que está comenzando. Dice, capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una señal de este acontecimiento es un estruendo de un viento recio. Ese estruendo Dios lo estaba provocando para aglutinar toda la gente. Ese estruendo tenía propósitos evangelísticos, porque ese era el llamado de atención que el Señor iba a hacer a todas las pueblos, a toda la gente que estaba alrededor de aquel lugar, de aquella geografía, y iba a atraer la atención. Cuando la gente escuchara aquel tremendo estruendo, que no sabemos la naturaleza exacta, se aglutinó mucha gente. Todo el que escuchó el estruendo dijo: vamos a ver qué está pasando. Y dice que fueron al lugar donde estaban los discípulos. Dice la Biblia, vuelvo a leer el versículo 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, estas lenguas también tienen propósitos evangelísticos. Estas lenguas aparecieron milagrosamente por la visitación del Espíritu, el cumplimiento profético, para evangelizar. Estas lenguas no iban a ser usadas con un interés individualista, tampoco con un interés devocional. Estas lenguas tenían un interés específico de evangelizar. Vino el estruendo, atrajo a las multitudes que llegaron allí llamando la atención por ese gran ruido, y ellos estaban capacitados con los idiomas apropiados para poder llegar con el mensaje de Jesús, porque lo más importante es que ellos transmitieran el mensaje de Jesús. Y dice la Biblia: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que Él es el Espíritu quien milagrosamente, ellos no habían aprendido esos idiomas, ellos no habían estudiado esos idiomas, sino que milagrosamente, producto de la obra de llenura del Espíritu, o sea que estaban experimentando la llenura del Espíritu. Es muy importante que el llamado del Señor sigue siendo para los creyentes a ser llenos del Espíritu. Y muchas personas se equivocan a interpretar la expresión ser lleno del Espíritu, pensando que ser lleno tienen que ver con tener más del Espíritu. Pero la Biblia dice en Juan, capítulo 3,
versículo 34, que Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu es una persona, el Espíritu es un ser espiritual y por tanto el Espíritu cuando viene a un creyente viene completo. Entonces ser lleno del Espíritu, ¿qué quiere decir? Ser lleno del Espíritu no es que nosotros tengamos más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de nosotros. Que el Espíritu tenga acceso a todas las áreas, que el Espíritu gobierna nuestra mente, nuestro hablar, nuestro andar, nuestro accionar, nuestras relaciones, nuestros intereses, nuestras motivaciones. Así que ellos, producto de la vida de oración y de la etapa formativa y del discipulado del Señor y de la experiencia del aposento alto, llegó el momento donde ellos estuvieran capacitados y llegó esta obra que los llenó del Espíritu y los capacitó con el milagro poderoso de hablar en lenguas para la evangelización y el momento coyuntural. Le digo coyuntural porque esta no es una norma para cada uno de nosotros. Se está narrando la experiencia particular que aconteció y el cumplimiento único de la venida del Espíritu del cielo a la tierra para el Espíritu permanecer en la iglesia y venir sobre aquella persona que quiere. Y dice la Biblia en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense que eran varones judíos que habían estado esparcidos de todas las naciones. Y dice, y de versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud, porque acuérdense que dijimos que el estruendo era para juntar esa multitud. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cualquiera se espanta, cualquiera se asombra que llegar allí y encuentra aquel reducido grupo de 120, aquella gran masa humana que se había reunido allí y dice, esta gente, ¿cómo es posible que puede hablar en toda la diversidad de nacionalidades, de lugares de donde venimos? Ellos pueden hablarnos y nosotros podemos entenderles. Dice la Biblia, porque cada uno les habla en su propia lengua. Versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que se había reunido, no sabemos el número, lo que sabemos es que hubo una conversión de 3,000, pero si se convirtieron 3,000, probablemente hubo 6,000 o 10,000, no sabemos, pero de esa masa inmensa de nacionalidades hubo una conversión tremenda. Y dice la Biblia, y dice el versículo 11, menciona a otros, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea que ellos estaban entendiendo el mensaje, ellos estaban siendo receptores de un mensaje de salvación, de un mensaje de Jesús. Y por eso esta es la obra, la continuación de la obra de Jesús. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y tú sabes cuál es la respuesta pagana frente a las maravillas de Dios. La respuesta pagana, la respuesta impía frente a la obra milagrosa de Dios. Dice el versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Quiere decir, están embriagados, estos son borrachos. Esa es la respuesta impía cuando se le presenta las obras milagrosas de Dios. Ellos dicen, esto es embriaguez, esto es tontería, esto es... Pero, ¿cuál es la respuesta divina a lo que está aconteciendo el día de Pentecostés? Está en el versículo 16, donde Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La respuesta divina dice, lo que está aconteciendo aquí en Pentecostés, esa llenura del Espíritu, ese estruendo, esa multitud, esa evangelización, esas conversiones, eso tiene que ver con el cumplimiento profético antiguo testamentario, porque él está citando a Joel. Y entonces encontramos en el mensaje de Joel, encontramos el tiempo
del que se iba a desarrollar, el escenario histórico, el plazo. Encontramos el alcance, encontramos la forma y encontramos las repercusiones. El tiempo, dice allí el versículo 16, más esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. Es decir, ¿cuál es el tiempo del cumplimiento profético? Los postreros días. Ese es el tiempo. Nosotros ahora mismo nos estamos desarrollando en la etapa histórica de los postreros días. La Biblia habla de los postreros días que van desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo y habla del día postrero. El día postrero es cuando Cristo aparecerá en su segunda venida y la historia llegará a su clímax, llegará a su final y entraremos en la eternidad. Así que estamos viviendo en los tiempos proféticos de la obra del Espíritu. ¿Y cuál es el alcance? Se recuerda que la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento tenía un carácter ocasional, tenía un carácter selectivo y temporal. Ocasional porque era para algún evento específico, que la Biblia narra que el Espíritu venía sobre Sansón, venía sobre Moisés, venía sobre cualquier hombre, pero era para ese evento. Era selectivo porque era sobre un líder, no era sobre toda la nación de Israel. Y era temporal porque era solo por un breve tiempo que esa manifestación del Espíritu sobre un alma. Ahora, aquí dice que el alcance de esa obra del Espíritu dice: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Es decir, que ahora la obra del Espíritu estaría disponible para toda persona que quiera venir. Y esto tiene que ver con cuando la Biblia usa el término derramaré, esa terminología de derramar. Cuando hay algo que se está derramando, imagínense un vaso que empezamos a llenar de agua. Cuando se derrama, ¿qué está pasando? Se está botando. Es que hay abundancia. Así que la obra del Espíritu iba a ser tan abundante, iba a estar tan disponible para todo aquel que quiera abrazarla, para todo aquel que quiera ser receptor y ser benefactor de la obra del Espíritu, que iba a ser derramamiento. La forma de eso, de esa manifestación, dice: vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señal abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y este versículo 20 y 21, que yo en lo personal creo que tiene que ver con lo que ocurrió en el año 70 sobre la nación de Israel, que por supuesto el lenguaje se aplica a la segunda venida, pero también se aplica a un juicio, y ese lenguaje apocalíptico en el que hay conmociones de carácter universal y las altas esferas son conmocionadas, tiene que ver con los juicios divinos, y Dios iba a ejecutar un juicio sobre la nación de Israel, porque esa nación de Israel había sido la primera receptora del mensaje de salvación, la primera receptora del Mesías, y ellos habían negado a eso. Así que Pedro empieza a dar un mensaje. No nos puede olvidar tampoco que en Pentecostés hubo llenura del Espíritu, pero en Pentecostés y lo que estaba aconteciendo en Pentecostés no todos fueron llenos del Espíritu, porque los que venían preparándose y venían ya habiendo recibido el discipulado del Señor, habiéndose reunido para practicar los ejercicios espirituales, se habían santificado, había unanimidad, esa gente fue llena. Pero los que se acercaron, ellos tenían la posibilidad de ser receptores del Espíritu, porque una cosa es recibir el Espíritu en la conversión, otra cosa es ser lleno. Y para ser lleno hay que pasar por los procesos en los que nosotros somos formados por el Señor y se crean condiciones propicias en nuestra alma, en nuestro ser para eso. Y bueno, allí está la multitud, pero la multitud no está llena, no está recibiendo prodigios y milagros, sino que dice la Biblia que Pedro les predicó un sermón, y dice la Biblia en el versículo 36, Pedro está hablando, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es ya las conclusiones que
Pedro está dando su sermón. Y entonces dice la Biblia, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el versículo 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que estos iban a recibir el Espíritu, en tanto que otros fueron llenos del Espíritu. Estos, si se convertían, si abrazaban el mensaje de la cruz, si aceptaban el mensaje que ellos le estaban dando, iban a poder, porque es imposible llegar a ser cristiano y no tener el Espíritu. Todo cristiano tiene el Espíritu, y si no tiene el Espíritu no es cristiano. Lo que sí no hay garantía es que sea lleno del Espíritu, porque la llenura del Espíritu tiene que ver con el control de Dios sobre la vida de una persona. Sí, podemos tener el Espíritu, pero tener el Espíritu no nos da garantía de que estemos guiados en todo, porque el Espíritu de Dios puede estar en nosotros porque somos cristianos, y puede estar apagado, puede estar contristado, lo podemos estar allí maltratando con nuestras actitudes. Pero ser lleno del Espíritu quiere decir que Él ha tomado control pleno y Él está dirigiéndonos en todas las áreas de la vida. ¿Y qué fue lo que hicieron aquellos cristianos? Bueno, una cosa interesante es que dice la Biblia que se añadieron mucha gente, y la Biblia dice en el versículo 41 que el Señor añadía. Es el versículo 42. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que el Señor es el que añade a la iglesia. Los pastores, los líderes, los cristianos podemos formar congregaciones, pero solo Dios puede formar iglesias. Nosotros podemos añadir gente a la congregación, pero solo el Señor puede añadir gente a la iglesia. Por eso dice que Él es el que la edifica, por eso dice que Él es el que la añade, porque solo Dios puede convertir gente, y solo se es iglesia cuando se está convertido. Y aquella iglesia, en el furor, en la emoción, cometió errores. Aquella primera iglesia, dice la Biblia en el versículo 43 más adelante, y sobrevino temor a toda persona, no digo yo, toda persona tenía que estar estremecida. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y se reitera esa expresión de que el Señor añade. Pero los errores probablemente que la primera iglesia cometió es que el Señor no les mandó a vender todas las cosas, ni tampoco les mandó a tener todas las cosas en común. Algunos incluso han tomado estos pasajes de la Biblia, que como ya hicimos referencia en el principio, el libro de los Hechos y las experiencias narradas de la iglesia incipiente, de la iglesia naciente, no es para que nosotros la apliquemos rígidamente, sino que las epístolas nos deben servir como norma y guía de la práctica eclesiástica y cristiana, porque Dios cree en la propiedad privada, y allí mismo en los 10 mandamientos habla de tu buey, de tu asno, de tu propiedad. Y así que Él nunca le dijo que tengan todas las cosas en común, sino que el Señor lo que quería era que ellos fueran generosos, pero no que, como dice aquí, que vendieron. De hecho más adelante se creó un problema que vamos a ver con Ananías y Zafira, que también vendieron sus propiedades, que el Señor no lo mandó a venderlas, pero ellos lo vendieron y llegaron mintiendo. Entonces el Señor quiere que la colectividad la colectividad sana se manifiesta cuando la individualidad es sana. Los mundanos comienzan
creando condiciones sociales. El cristianismo comienza creando condiciones individuales. Porque la única manera que lo social y lo colectivo funciona bien es cuando lo individual funciona bien. No hay manera posible de crear una colectividad funcionando bien si primero no se ha creado la individualidad funcionando bien. Cuando hay individualidades funcionando bien, inevitablemente la colectividad funcionará bien. Y bueno, después hay prodigios, se narra la curación de un cojo cuando Pedro y Juan aparecen en la puerta del templo a la hora de la oración. Dice la Biblia que el Señor hizo un milagro hermoso cuando entraron al templo y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero míranos, le dijeron al cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. Así que hubo una sanidad tremenda. Y el pueblo se unía y alababa al Señor por lo que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que luego Pedro allí da otra enseñanza a partir del versículo 11. Y producto de ese milagro y de esa enseñanza, el capítulo 4 nos narra cómo las autoridades religiosas volvieron a echar mano a los apóstoles, a Pedro y Juan. Mira la Biblia como dice en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Así que el milagro del cojo trajo a las multitudes. Pedro volvió a predicar y eso trajo que una reacción del mundo religioso de aquella época. Vinieron y prendieron a Pedro. Y entonces dice también la Biblia que los amenazaron para que no hablaran en el nombre de Jesús. En el versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan, porque acuérdense que en un momento estos hombres eran pusilánimes, estos hombres eran temerosos, estos eran cobardes, pero llenos del Espíritu. No importaba que las autoridades lo amenazaran de muerte. Dice la Biblia: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que ellos siguieron proclamando y la iglesia se reunió para celebrar cultos de oración. La iglesia, dice la Biblia, a partir del versículo 23, los creyentes piden confianza y valor porque ellos vieron que las autoridades estaban envalentonando en querer presionar a los creyentes, presionar a los apóstoles, presionar a los evangelistas para que no continuaran dando el mensaje, y entonces se reúnen para orar. Qué maravilla si la iglesia de hoy, frente a las luchas y frente a los retos, porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que no son malas, pero ninguna cosa en nuestra fuerza humana, en los recursos que nosotros podamos realizar, va a superar los recursos espirituales que Dios puso a nuestra disposición, y que a lo mejor para los hombres es el más ridículo, para los hombres es el recurso más menospreciado, pero para Dios es el de más valor. Dice la Biblia: y puestos en libertad vinieron a los suyos, versículo 23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí pidieron poder, pidieron que usted puede leer la oración completa que ellos pidieron, que Señor, encárgate de los que están amenazándonos, de los que están tratando de que abandonemos tu plan. Y dice la Biblia que en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que
allí hubo otra manifestación del poder de Dios. Y bueno, vuelve la situación de tener todas las cosas en común a partir del versículo 32. Y la Biblia dice que Ananías y Zafira, y voy a hacer un señalamiento doctrinal en este capítulo 5. Ananías y Zafira también parece miembros de la iglesia allí, y fueron también y ellos vendieron sus propiedades, vendieron sus adquisiciones, y entonces, pero Dios no lo había mandado, tampoco los líderes de la iglesia le habían dicho, vayan a su casa, vendan sus terrenos, vendan sus propiedades y tráiganme ese dinero. Eso no lo habían dicho los apóstoles. Por supuesto, si alguien quería hacer algo para bendecir la obra de Dios, pues yo veo que los apóstoles estaban dispuestos para recibir las ofrendas de los creyentes, pero Dios no lo había mandado. Y si ellos vendían y tenían mucho dinero y decían solamente vamos a dar una parte, pues Dios lo iba a respetar. Pero el problema estuvo en que ellos, cuando Pedro le preguntó, vendieron en tanto la propiedad, ellos dijeron sí, en tanto. Y realmente había una parte que le había quedado para ellos, que no pecaban con eso, pero ellos estaban mintiendo, y el pecado estuvo en la mentira de Ananías y Zafira frente al hombre de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cometían un error ellos en traer una parte a los pies de los apóstoles y quedarse con una? Yo pienso que no. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que te quedaras con esa parte, dice la Biblia? No, porque el problema no era quedarse. Dice, para que mintiese al Espíritu Santo. No era que engañaba al Espíritu tampoco. Él estaba mintiendo, pero nosotros podemos mentir a Dios, pero nunca lo vamos a engañar. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces dice, reteniéndola, dice Pedro, ¿no se te quedaba a ti? O sea, la vendiste porque quisiste, le está diciendo Pedro. Si tú te quedabas con ella y vendida no estaba en tu poder, le dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, la Biblia narra después cómo cayeron muertos. Y el señalamiento doctrinal en este pasaje interesante es que primero el apóstol Pedro dice que mintió al Espíritu Santo, y después dice que no ha mentido a los hombres sino a Dios. ¿Cuál es el señalamiento doctrinal? Que lo que dicen que el Espíritu no es Dios, pues en este pasaje Pedro está dejando claro que mentir al Espíritu es mentir a Dios, porque el Espíritu es Dios, Dios es el Espíritu también. Así que sigue narrándonos la Biblia las muchas señales y maravillas, y cómo cada vez que acontecía un milagro, la curación del cojo en la puerta del templo, la muerte de Ananías y Zafira por su mentira, todo eso iba colaborando en que la gente temiera a Dios y quisiera buscar de Él. Algunos temerosos por su pecado, otros buscando los beneficios de la obra del Espíritu. Así que sigue la persecución también y la confrontación con las autoridades a partir del versículo 17. Y algo también singular que señalamos es que la Biblia dice que el número de los discípulos creció extraordinariamente. Ya se le iba de la mano a los apóstoles la masividad de gente que estaba llegando a la iglesia, las cantidades, imagínense ustedes, primero 3.000, después 5.000 y cuántos más en todo esto, porque la Biblia de vez en cuando vuelve a añadir, y se añadían, y el Señor añadía, y ya ahí no se contabiliza. Así que esa iglesia era una iglesia que estaba creciendo descomunalmente porque se habían creado las condiciones para eso. Y dice la Biblia que hubo murmuración. Es que la murmuración en la iglesia es también desde tiempo antaño. Desde la misma iglesia primitiva no debemos extrañar que en el pueblo de Dios aparezca murmuración. No siempre nos debemos desoír las murmuraciones. Hay veces que hay murmuraciones que aparecen producto de alguna necesidad, como es este caso, cuando por primera vez aparecen los llamados diáconos, que no lo dice el libro de los Hechos,
pero que fácilmente se puede inferir de lo que aunque no se menciona, esta fue la primera aparición de lo que hoy conocemos como los diáconos en la iglesia, en este capítulo 6. Lo leo, dice allí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que habían tiempos de visitación, habían obras obras sociales y se ayudaba a la gente. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ellos no dijeron: no vamos a escuchar la multitud, no vamos a escuchar la necesidad, no vamos a escuchar la murmuración. Ellos dijeron: sí, vamos a prestar atención, que hay un problema. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero se añade también algo. Hay también veces que nosotros pudiéramos pensar que esos líderes espirituales deben encargarse de todo, deben hacerlo todo, deben ser los hombres orquesta y deben hacer toda la distribución y deben tener todo el ministerio en su mano. Pero los apóstoles, lejos de eso, que esos fueron los primeros pastores también, dijeron: no, de ninguna manera. Es necesario que nosotros no descuidemos la palabra de Dios. Para eso existen estos hombres, para la enseñanza y para la oración, y que pongamos hombres adecuados para que nos ayuden en ese trabajo de visitación y en esa distribución diaria. Mira cómo dice la Biblia. Versículo 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, los ministerios tienen que estar esparcidos en la iglesia. Los diáconos, ahora estos hombres, dice, que están llenos del Espíritu, que tienen sabiduría, que son gente de alta moral, de consagración, van a ayudarnos en el trabajo de visitación para nosotros poder seguir orando y estudiando la palabra. Qué bueno que nosotros buscáramos también siempre iglesias que sean donde se enseñe la palabra y haya gente dedicada a la oración y al estudio de la palabra de Dios, porque ese es el alimento para nuestra alma. Y que haya gente que se dedique a aspectos administrativos y haya gente que se dedique a cultivarse con Dios, para cuando llegue el domingo nosotros podamos recibir una palabra de Dios verdadera, auténtica, que emane de Dios, que venga del corazón de Dios, y que no sean nuestros cuentos, nuestras historias, nuestras palabras de entretenimiento. Estos hombres estaban persistiendo en conocer a Dios, para ellos ser una fuente y una guía para el pueblo que estaba necesitado de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y le dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta algunos líderes judíos estaban obedeciendo la fe. Bueno, después encontramos el ministerio de Esteban, de este hombre que fue uno de los diáconos, de hecho, de los electos para esa obra, que también se encargaba de predicar y de anunciar la palabra, que fue el primer, Esteban fue el primer mártir también de la iglesia, y que sabemos que fue apedreado y murió en sus últimos momentos. Qué tremendo valor, pero eso lo da el Espíritu de Dios, que enfrentando la muerte, miró al cielo y vio al Señor y recibió nueva fuerza en medio de la misma muerte. Eso está narrado en el capítulo 7 del versículo 56 en adelante, cuando usó palabras muy parecidas a lo del Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, que estaban endemoniados, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que Saulo, que luego fue el gran apóstol Pablo, participó del apedreamiento de Esteban. Estaba allí participando de aquella horrible muerte del primer mártir de la iglesia naciente. Bueno, una historia estremecedora. Dice la Biblia que, puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Por eso dije que muy parecido a lo que pasó al Señor en la cruz, que pidió, fíjese, eso solo lo puede hacer la llenura del Espíritu en nosotros. Ninguno de nosotros vamos a decir que estamos capacitados para morir y decir, Señor, perdona a la gente que me está matando aquí. Eso solo puede ser milagrosamente. Y luego, la Biblia narra también el ministerio de Felipe y cómo fue usado también para traer las multitudes. Se conoce aquel suceso en Samaria, estaba Felipe desarrollando el ministerio, ahí se convirtió, o por lo menos de palabras, el Simón el mago, que después quiso dar dinero por la obra del Espíritu, y Felipe le dijo, tu dinero perezca contigo. Y dice la Biblia, y eso a mí me llama la atención, que en Samaria estaba ocurriendo un milagro, multitudes estaban entregándose por el ministerio de Felipe. Sin embargo, el Señor saca a Felipe, lo lleva a un lugar desierto. Dice la Biblia, un ángel del Señor habló a Felipe en el capítulo 8, versículo 26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así que de un avivamiento, Felipe, el Señor saca a Felipe a un lugar desierto para que le predicara a un hombre. Probablemente este etíope, que no se sabe el nombre, eunuco, fue el que llevó el evangelio a su zona. Y a veces nosotros podemos no prestar atención y decir, no, tenemos que estar aquí donde está el avivamiento, donde están las multitudes, pero a veces el Señor nos saca a lugares desiertos, a lugares de crisis, a lugares de lucha, y porque Dios va a hacer algo con un alma, como sucedió con este etíope. Tremenda enseñanza, que el Señor saca a Felipe del avivamiento, de la multitud, donde están ocurriendo milagros y maravillas, lo mete en el desierto. Felipe puede decir, bueno, ¿qué hago yo ahora en el desierto? Por allí pasaba el etíope leyendo el profeta Isaías, y entonces dice, ¿entiendes lo que él es? Le dijo Felipe, dice, ¿y cómo puedo si alguien no me explica? Él le presentó el evangelio, le explicó la profecía, le bautizó, y probablemente ese hombre fue un misionero que llevó el evangelio a los lugares donde él pertenecía. Y ya se viene acercando la segunda división del libro de Hechos de los Apóstoles, y que ya solamente voy a concluir en estos capítulos, porque esto abarca el ministerio de Pedro. Solamente se hace una alusión a Esteban, la muerte de Esteban y Felipe, pero el principal apóstol que ha venido siendo usado por Dios, enfocado en la nación de Israel, a los judíos, en Jerusalén específicamente, es el apóstol Pedro, que lo encontramos. Por eso al principio dijimos que quizás no es justo que le digamos a este libro Hechos de los Apóstoles, porque es Pedro y Pablo. Los otros se hacen dos alusiones solamente a dos apóstoles, y se mencionan los nombres en el capítulo 1. Ahora viene la conversión de Saulo, que iba enfurecido. En el capítulo 9 se narra, iba enfurecido camino a Damasco. Y acuérdense que para ser un apóstol tiene que ser escogido por el Señor y tiene que ser un testigo de la resurrección. Así que Pablo se considera un abortivo. Y si se considera un abortivo, no puede aparecer continuamente gente diciendo las mismas palabras, porque Pablo se considera como algo fuera de serie, fuera de lo común, porque el Señor se le aparece en el camino, le habla, y él se convierte y comienza entonces a hablarse de Saulo, que luego se le llamó Pablo. La Biblia narra cómo este hombre cayó a tierra, quedó ciego, entró a Damasco, y Dios mandó a un hombre llamado Ananías que pusiera las manos para que recobrara la vista. Y es así como comienza en el escenario, es como comienza el ministerio paulino y la obra que él va a desarrollar. Y eso cierra con una experiencia, porque acuérdense que aún los judíos eran muy sectarios y muy centrados en ellos como la nación escogida, y los mismos primeros discípulos podían sentir que ellos eran los privilegiados. Y hay una experiencia que ahí es donde se da el giro en el libro de Hechos, y es muy importante ver esto para seguir el hilo de este libro de Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 10 se narra cómo Pedro está orando en la azotea, y la Biblia dice que allí en oración tuvo hambre, y dice que tuvo una visión. En el cielo se abrió un espacio donde
donde un lienzo se abrió y vio cuadrúpedos terrestres. Y usted sabe que para los judíos habían animales limpios y animales inmundos. Y entonces el mensaje de esa visión que Pedro está viendo en el cielo, el mensaje de Dios era: mata y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y entonces el Señor le dice: no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Esa era la visión. Él estaba en oración y ve esa visión. Eso era enigmático. Bueno, Señor, ¿qué tú me quieres decir? El Señor no estaba diciéndole que comiera animales. El Señor lo que estaba diciéndole era que el Señor iba a limpiar gente de los gentiles también. Y después eso se ve claramente en este capítulo 10, que usted lo puede leer, donde vienen dos hombres buscándole, porque había un hombre que oraba, ayunaba, buscaba a Dios, que se llamaba Cornelio. Y le dijeron que venían a buscarlo para que él le hablara a Cornelio. Y Pedro, después de aquella visión, de aquel mensaje de Dios, él fue y le habló a Cornelio. ¿Y sabe qué pasó? Cornelio también recibió del Espíritu. Quiere decir que Dios estaba también salvando del mundo gentil, que los judíos lo consideraban como un inmundo. El Señor también estaba salvando gente. Entonces hay gente que nosotros pensamos que ese sí es verdad, que no. Pero el Señor nos dice: habla, porque allí yo tengo pueblo. Allí yo tengo gente sobre el que voy a derramar mi espíritu. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso fue en casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, los hebreos, que creían que ellos eran los únicos privilegiados. Los circuncisión se quedó atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y bueno, lo último que menciono es como Pedro, aquí casi termina el protagonismo de Pedro en el capítulo 12, donde hay una experiencia linda que reitera cómo esta iglesia había aprendido a depender de Dios, porque se narra una experiencia de oración, una experiencia poderosa donde Dios se manifestó. La Biblia dice que Herodes cogió a Jacobo y lo mató a espada. El pueblo se puso contento y procedió a prender también a Pedro para matarlo. Y dice que como eran unos días de fiesta, no lo mató, sino que lo encerró para esperar que pasaran esos días. Y cuando Pedro estaba en la cárcel preso, ¿sabe qué hizo la iglesia? Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Así que, ¿y tú sabes cuántos hombres estaban rodeando a Pedro como si fuera un mafioso en la cárcel? 16 hombres. 16 hombres custodiaban al apóstol Pedro en la cárcel y estaba esperando la muerte. A mí he predicado sobre este pasaje muchísimas veces, me llama la atención tremendo lo que aconteció allí, porque dice la Biblia que Pedro, esperando la muerte, dice que dormía en la cárcel. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Óigame, si a nosotros nos dicen mañana le vamos a matar, yo creo que a nadie se le va a ocurrir estar durmiendo, y menos custodiado, amarrado con cadenas en un lugar súper incómodo, porque la cárcel, cualquiera que sea, nunca va a ser cómoda. Pero dice que la Biblia que la iglesia oraba y Pedro dormía, porque la única manera que nosotros podemos descansar realmente es cuando hay oración, cuando hay un clima de clamor a Dios, hay descanso para el alma, cuando nosotros podemos depender de lo de Dios. La iglesia podía hacer muchas cosas, podía amotinarse, porque era mucha gente, se había convertido mucha gente, podían sobornarlo con dinero, podían
a hacer una circular, una carta importante y quejarse con el César, pero ellos no hicieron nada de eso, ellos oraron. Y yo siempre digo, esos son los métodos más ridículos para el mundo. Si hay un problema grande y nosotros decimos, nosotros vamos a orar, pero hay tantas cosas por hacer, sí, pero nosotros vamos a orar. Mucha gente probablemente se burló del método de la iglesia. Y dice la Biblia que Pedro fue visitado en la cárcel por la iglesia que oró, fue visitado por un ángel, las cadenas se le cayeron de las manos, fue guiado por el ángel a una puerta grande de hierro, la puerta se les abrió por sí mismo, y dice que cuando él estaba afuera, porque él pensaba que veía visión, se dio cuenta de que efectivamente Dios había hecho un milagro y lo había librado de mano de Herodes. Y dice que Pedro dijo, en algún lugar tiene que estar el culto de oración. Fue a una casa donde estaban orando y le salió una muchacha que se llamaba Rode. Rode no se sabe quién es, solamente este pasaje de Hechos 13 es Hechos 12 es donde único se menciona a Rode. No sabemos quién es Rode, no sabemos sus padres, no sabemos su trayectoria, pero yo creo que Rode quedó allí como un premio a esta mujer por la fe, porque probablemente en ese culto de oración había mucha gente. Dice la Biblia que Pedro tocó en la puerta y dice que Rode salió, y cuando oyó la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que regresó atrás y le dijo a la gente, Pedro está allí. Y la gente le dijo, los del culto de oración le dijeron, estás loca. Hay gente que va a los cultos de oración y no cree en los milagros, y cree que cuando le anunciamos que Dios ha hecho lo que le estamos pidiendo, cree que estamos locos. Y yo digo, a lo mejor ahí habían líderes, habían pastores, habían diáconos, había gente importante, pero eran gente que estaba fallando en la fe. Y la única persona que se menciona que estaba en ese culto de oración creyendo es Rode. No sabemos quién es Rode, pero sabemos que Dios la premió porque ella creyó que Dios lo podía hacer. ¡Qué tremendo! Así que en esta sección vamos a dejar y vamos a comenzar en el primer viaje misionero que está narrado a partir del capítulo 13 el próximo jueves. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por Hechos de los Apóstoles. Y hay mucho que decir, solamente hemos un panorama muy rápido para entusiasmarte a que estudies Hechos y estudies más y más la palabra de Dios. Señor, muchas gracias porque usaste a Lucas no solo para escribir el Evangelio, sino también este segundo volumen que habla de los grandes prodigios de aquella primera iglesia. Señor, entusiasmanos más y más con la obra del Espíritu, con la llenura del Espíritu, con los portentos que tú puedes hacer, y que podamos depender menos de nosotros y más de ti para hacer tu obra. Glorifícate en todo cuanto hagamos. Por Jesús. Amén.